¿por qué necesitaría Dios de mí? ¿Por qué necesitaría Dios de vos? Seguimos compartiendo el Evangelio que llega a cada uno de nosotros, la dicha, la gracia de poder evidenciar el Dios que actúa en nuestra vida. Basta con que hagamos un pare, miremos hacia atrás y nos demos cuenta todo lo que hace Dios constantemente por nosotros. En eso consiste la dicha del ser humano, de saber que su vida se ve divinizada por Él. Por más fragilidad, por más vulnerable que lleguemos a ser, Él hace que nuestra vida se divinice en el amor. Hoy con el Evangelio de Lucas. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo porque salía de él como una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. El poder curativo del amor de Dios es real. Señor, tú eres compasivo. Si te cuento mi angustia, mi problema y mi preocupación, tú me escuchas. Y lo mejor, me das serenidad e incluso, si es tu voluntad, solución. Gracias, Padre. Todo lo haces nuevo. Esta elección de los 12 tiene un elemento y un condimento muy particular. Todos nosotros en nuestra infancia, o todos aquellos que ya son padres, podrán entender que uno de los dolores de cabeza más grande que tiene un papá es saber sus hijos con quién se juntan, cuáles son las amistades de cada uno de sus hijos, ¿sí? E incluso muchas madres también tienen la confianza de decirle a sus hijos, mira, es que a mí no me gusta esta amistad. A mí me parece que este personaje no es para que seas amigo de él, o no lo veo bien acompañado. Jesús sube al monte a orar con su papá, como quien pide permiso para presentarle a sus amigos. Pero mire qué cosa tan curiosa. Aún así, a pesar de que hay uno que al parecer es mala compañía, hace parte del parche de Dios. ¿Sí? Así que no me preocupe si hay un personaje de sus amigos, de sus hijos, que no le guste. Mira, dentro del combo de Jesús de Nazaret, Jesús sube a hablar con su papá, le presenta a sus amigos, y aún en esos amigos hay uno que va como regular, pero que hace parte de su parche. ¿Sí? Con nombres propios, con historias propias. Es maravilloso encontrar ese grupo de amigos de parte de Dios que hacen parte de su corazón. Todos, tanto aquellos imprudentes como Pedro, como el traidor que es Judas, como el que está mediado por la razón, que es el uno, el otro, los griegos, como los impulsivos, que son los hijos del trueno, en fin, como suele haber en los grupos de amigos, la variedad de todos ellos que hacen parte precisamente de ese proyecto de amor que es Jesús de Nazaret.
Y por último, la gente reconoce que de Jesús sale una fuerza, sale una dinamis, una fuerza, porque el amor por sí solo tiene una fuerza que transforma. A mí me han sanado abrazos amorosos, a mí me han sanado besos, a mí me han sanado caricias de parte de las personas que amo y me aman. A mí me ha sanado el amor. Nosotros no creemos en el valor terapéutico mismo que posee esa expresión genuina del corazón de amar hasta el extremo. Conversa con Jesús. A Él le gusta que le cuentes tus preocupaciones y tus alegrías. Escucha con atención. Y si le dices que te dé un consejo, busca el silencio y allí oirás su voz, pues a Él le encantan los lugares serenos como las montañas y se divierte cuando le das un espacio. ¿Qué necesidad tiene Dios de buscar amigos? ¿Qué necesidad posee Dios de buscar brazos, manos, pies, ojos? ¿No? Piensen, por ejemplo, en Jesús, en Dios mismo. ¿Acaso no es todopoderoso? Podría tener las manos que Él quisiera, Él, suyas. Sin embargo, necesita las manos de Juan, de Santiago, de Andrés, de Simón, de Bartolomé, de Mateo, de Tomás, Santiago, Simón, Judas, de los dos Judas. Necesita 24 manos. ¿Por qué? ¿Por qué necesita tantos ojos? ¿Por qué necesita más corazones aparte del suyo, que con el de Él debería de bastar? Sin embargo, los busca. ¿Qué necesidad habría de ello? ¿Qué necesidad tiene Dios de sentirse abrazado, de sentirse amado, de sentirse acompañado, de comer junto a otros, de orar junto a otros? ¿Acaso no se basta en Él? Él solo. ¿Por qué necesitaría Dios de mí? ¿Por qué necesitaría Dios de vos? Ustedes dirán, a lo mejor muchos de ustedes, porque pasa así, que ni siquiera comulgan porque les da vergüenza. ¿Cómo Dios o cómo yo, siendo yo, voy a comulgar? ¿Cómo yo, siendo yo, toda mi historia, todas mis pestilencias, todos mis rincones más oscuros, yo por qué me acercaría al altar de Dios? Y aún así nos busca. ¿Qué necesidad tiene Dios, si es Dios, de buscar lo finito, lo vulnerable, lo frágil? ¿Saben qué? No, ni siquiera deberíamos de decir eso. El que tenga curiosidad de buscarlo, que lo pregunte él mismo. Pregúntele usted mismo, a ver qué le dice. Nosotros a lo mejor creyendo que nuestra fragilidad o nuestra vulnerabilidad nos aleja de Él. Sin embargo, cuando uno lee a Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, cuando lee a Teresa, a Juan, a Isabel, a Edith, que está en proceso también de su doctorado, se empieza a dar cuenta que definitivamente eso que creíamos que nos alejaba de Dios es lo que termina acercándonos a Él, porque es donde Él muestra su gloria. Por eso vamos a orar por todos nosotros, los más frágiles, los más vulnerables, los débiles, los sin fuerza. Es que, fíjense, dice el texto, querían tocarlo porque sabían que de él salía una dinamis, una fuerza. Yo solamente busco la fuerza cuando no la tengo. Por eso lo busco. Esa es la certeza de su amor. Por eso pedimos su bendición para todos nosotros, para aquellos que se sienten cada vez más frágiles, para que Dios, que es su fuerza, venga a nosotros, dándonos esa dicha y el don
de su amor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la posibilidad de seguir caminando juntos, de seguir dando lo mejor, de escuchar su evangelio, de llegar hasta sus hogares para seguir encarnando su evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.